Desde mi silla de ruedas junto a la ventana, vi a Stephen salir de nuevo hacia el garaje. Medianoche en punto, la misma hora durante la última semana. Mi esposo pensó que estaba dormida, pero el insomnio se había convertido en mi compañero más cercano desde el accidente que me quitó las piernas hace 3 años. La luz exterior captó su silueta. Furtiva, encorvada, culpable. ¿Qué estaba escondiendo allí afuera? No podía investigar por mí mismo. El garaje tenía 3 escalones. Una montaña para mí ahora. Mañana nuestro hijo Michael estaría en casa de la universidad. Mañana finalmente descubriría qué secretos vivían en ese garaje. Nunca imaginé que la verdad destruiría todo lo que creía saber sobre mi vida. Antes de comenzar, solo quiero que sepas, estas historias significan algo para mí. Pongo cuidado en cada palabra, cada pausa, cada revelación. Suscribirse me ayuda a seguir adelante, me ayuda a seguir creando. Gracias por estar aquí. Me llamo Eleanor Williams, aunque todos me llaman Ellie. Hace 3 años, era una fotógrafa que se especializaba en capturar los momentos ocultos de la vida. Ahora capturo los secretos de mi esposo desde una silla de rueda. El accidente ocurrió en una lluviosa tarde de martes. Un coche apareció de la nada, los faros deslumbrándome antes del impacto. Recuerdo volar por el aire, luego nada durante semana. Cuando desperté en el hospital, Steven estaba allí, sosteniendo mi mano, diciéndome que todo estaría bien a pesar del veredicto de los médicos. Nunca volvería a caminar. Nuestro hogar se transformó después de eso. Las rampas reemplazaron los escalones, las encimeras se bajaron, y nuestro dormitorio se trasladó al primer piso. Stephen, un mecánico hábil que tenía su propio taller, se convirtió en mi cuidador, aunque algo en sus ojos cambió. ¿Era compasión? ¿Resentimiento? No podía decirlo. Nuestro hijo Michael, que acababa de empezar la universidad cuando ocurrió, venía a casa con menos frecuencia. El silencio entre padre e hijo se hacía más pesado con cada visita. Me decía a mí mismo que era normal. Acostumbrarse a ver a tu madre rota no es fácil. Ayer noté algo extraño. Las manos de Stephen temblaron cuando me trajo mi té de la tarde. Luego vino una llamada telefónica que atendió en el garaje. Cuando regresó, su rostro estaba ceniciento, como si hubiera visto un fantasma. Y ahora, por 7ª noche consecutiva, lo veo deslizarse a la medianoche, hacia un secreto que no puedo alcanzar. El patrón comenzó exactamente hace una semana. Stephen esperó hasta que pensó que estaba dormida, luego se deslizó fuera de nuestra cama. Al principio supuse que él también sufría de insomnio. Dios sabe que ambos teníamos razones suficientes para noches sin dormir, pero la regularidad era sospechosa. Siempre a medianoche, siempre al garaje, siempre durante exactamente 90 minutos. Durante el día, empezó a cerrar con llave el garaje, algo que nunca había hecho antes. Solo siendo precavido, dijo cuando le pregunté, sin mirarme a los ojos. Stephen siempre había sido un pésimo mentiroso. Su ojo izquierdo parpadeaba ligeramente, como cuando me dijo que le gustaba el corte de pelo que me hice para nuestro 20º aniversario el año pasado. Intenté acercarme a la entrada del garaje una tarde mientras él estaba en el trabajo, pero los 3 escalones podrían haber sido una montaña. La entrada lateral tenía un nuevo candado, otra señal de alerta. ¿Qué estaba escondiendo que de repente necesitaba tal protección? ¿Te lo estás imaginando?, dijo Stephen cuando le pregunté sobre sus excursiones a medianoche. Su voz tenía un tono que me enviaba escalofríos por lo que quedaba de mi columna vertebral funcional. Quizás deberíamos ajustar tu medicación. Fue entonces cuando supe que algo estaba terriblemente mal. Stephen nunca me había despedido antes del accidente. Ahora me estaba manipulando, haciéndome cuestionar mi propia cordura. Llamé a Michael esa tarde, mis dedos temblando mientras marcaba. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, percibiendo de inmediato mi angustia. Le expliqué sobre los viajes de medianoche de Stephen, el garaje cerrado, el cambio en su comportamiento. Hubo una larga pausa en la línea. «Estaré en casa mañana», dijo finalmente Michael. «He notado que papá también está actuando raro». Una oleada de alivio me recorrió, seguida de un sentimiento de temor. ¿Qué pasaría si Stephen estuviera teniendo una aventura? ¿Qué pasaría si hubiera convertido nuestro garaje en un nido de amor? El pensamiento me enfermaba, pero aún peor era no saber. Mientras observaba la sombra de Stephen, moviéndose detrás de las ventanas del garaje esta noche,
Me di cuenta de que mañana todo cambiaría. Michael investigaría, y cualquier verdad que esperara en ese garaje finalmente saldría a la luz. Nunca imaginé lo devastador que sería esa luz. Michael llegó la tarde siguiente con una mochila y ojos preocupados. Stephen lo saludó con rigidez. Su abrazo fue torpe y breve. Observé su interacción desde mi lugar junto a la ventana, notando cómo la mirada de mi esposo seguía desviándose hacia el garaje, como si estuviera comprobando que sus secretos permanecieran seguros. «Es bueno tenerte en casa», le dije cuando Stephen salió a buscar piezas. «Te he echado de menos». Michael se arrodilló junto a mi silla de ruedas, los ojos azules de su padre buscando los míos. «Estoy preocupado por ti, mamá. Suenas paranoica por teléfono». «No me lo estoy imaginando», insistí. «Algo está pasando en ese garaje». Michael suspiró. «Papá dijo que has estado teniendo episodios. Confusión, paranoia». Mi corazón se hundió. Stephen ya había envenenado a nuestro hijo contra mí. «¿Es por eso que volviste a casa? ¿Porque tu padre piensa que estoy perdiendo la cabeza?» El silencio de Michael lo confirmó, pero luego me apretó la mano. «Revisaré el garaje esta noche. Si no hay nada allí, ¿considerarías hablar con el doctor Morales sobre ajustar tu medicación?» Estuve de acuerdo, no porque dudara de mí misma, sino porque era la única manera de que Michael investigara. Esa noche fingí dormir temprano. Stephen también se fue a la cama, pero se levantó a medianoche como de costumbre. 20 minutos después, Michael se deslizó en mi habitación. «Está en el garaje. Voy a revisar la ventana lateral», susurró. Esos 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Cuando Michael finalmente regresó, su rostro estaba desprovisto de color. «Mamá», dijo, su voz apenas audible, «hay un coche ahí dentro. Un Mustang de 1967. Verde oscuro. Papá lo está restaurando». Mi sangre se heló, destellos de memoria emergieron, faros, un borrón verde oscuro, la distintiva parrilla cromada de un Mustang vintage. «Está reparando la parte delantera», continuó Michael. «Hay daños consistentes con...». No pudo terminar la frase. «Con golpear a una persona», completé por él. Michael me mostró fotos que había tomado con su teléfono. El coche estaba mayormente restaurado, pero el guardabarros delantero derecho mostraba signos de trabajo reciente. Mis manos temblaban mientras pasaba las imágenes. «Mira esto». Michael señaló un primer plano del capó. «Eso es un emblema personalizado. El logo de la tienda de papá». Mi mente regresó al informe policial de mi accidente. Los pocos testigos describieron un coche deportivo oscuro que huyó de la escena. Nadie había mencionado un emblema. «Necesito ver ese informe de nuevo», dije, recordando de repente que Stephen había manejado todo el papeleo durante mi recuperación. Michael me miró, la horrible verdad apareciendo en sus ojos. «Mamá, ¿y si papá fue quien te golpeó?» A la mañana siguiente, le pedí a Stephen que recuperara mis viejos archivos médicos del ático, alegando que los necesitaba para fines de seguros. Su vacilación fue breve pero notable. «Creo que los archivé en la oficina», dijo. «Lo revisaré mañana». Otra mentira. Lo había visto poner esos archivos en nuestro archivador de casa hace solo unos meses. Mientras Stephen estaba en el trabajo, Michael y yo comenzamos nuestra investigación. En el archivador, donde debería haber estado mi carpeta de accidente, solo encontramos registros parciales. El informe policial faltaba, junto con las declaraciones de los testigos y las fotos de la escena del accidente. «Esto no está bien», dije. «Todo debería estar aquí». La expresión de Michael se oscureció. «Tengo un amigo en el departamento de policía. Déjame ver qué puedo averiguar». 2 días después, Michael regresó con una copia del informe policial original. Mis manos temblaban mientras lo leí. «Las descripciones de los testigos», susurré. «Un coche clásico de color verde oscuro, posiblemente un Mustang o modelo similar. Daños en la parte delantera». Dejó la escena a alta velocidad. Miré a Mike. «Encontraron un trozo de cromo personalizado en la escena, pero no está descrito en detalle». «Sigue leyendo», dijo Michael, con gravedad. Pasé la página y me quedé helado. El informe señaló que el oficial investigador, el detective Carter, determinó que la evidencia era inconclusa y cerró el caso después de una investigación mínima. «Carter», dije. «Ese nombre me suena familiar». Michael asintió. «El amigo de papá. Se conocen desde la secundaria». Apareció un recuerdo.
Stephen y un hombre llamado Carter riéndose en nuestra barbacoa en el patio trasero el verano antes de mi accidente. El mismo hombre que ocasionalmente pasaba por el taller de auto. Necesitamos más pruebas, dije, luchando contra la creciente náusea. Michael estuvo de acuerdo. Voy a revisar los registros financieros de papá a continuación. Hay algo más que me molesta. Mientras Michael investigaba las finanzas de Stephen, yo contacté a mi antigua colega de fotografía, Rachel. Antes de mi accidente, habíamos trabajado juntos en una serie documentando la cultura automovilística de nuestra ciudad. Ellie, es tan bueno saber de ti, dijo Rachel cuando la visitó al día siguiente. Stephen, convenientemente estaba trabajando tarde otra vez. Le mostré las fotos que Michael había tomado del Mustang. ¿Puedes mejorar estas? Necesito ver si hay evidencia de trabajo de carrocería reciente. Rachel estudió las imágenes. Estas fueron tomadas a través de una ventana, así que no son de gran calidad, pero definitivamente puedo mejorarlas. Ella hizo una pausa. Ellie, ¿qué está pasando? Vacilé, luego le conté todo. Rachel escuchó sin interrumpir. Su expresión se tornaba cada vez más preocupada. Conozco a ti y a Stephen desde hace 15 años, dijo cuando terminé. Pero te ayudaré. Si no hay nada que encontrar, al menos tendrás tranquilidad. 2 días después, Rachel regresó con imágenes mejoradas y algo más. Una foto de una exhibición de autos clásicos que habíamos cubierto hace 3 años. Mira esto, dijo, mostrándome la imagen. Este es el Mustang de Stephen de la exhibición 6 meses antes de tu accidente. ¿Ves el emblema personalizado? Miré fijamente el brillante Mustang verde con el logo del taller de Stephen en el capó. El mismo coche ahora escondido en nuestro garaje. Y mira estas, continuó Rachel, mostrándome las fotos mejoradas del garaje. ¿Ves el color más claro en el guardabarros y el capó? Eso es pintura nueva, tratando de igualar la original. Y estas soldaduras son recientes. La evidencia se acumulaba, pero necesitaba entender por qué. ¿Por qué mi esposo de 22 años intentaría matarme? Michael proporcionó esa pieza del rompecabezas esa noche. Papá estaba en serios problemas financieros antes de tu accidente, dijo esparciendo extractos bancarios sobre mi regazo. La tienda estaba fracasando. Había tomado préstamos que no podía devolver. Pasé las páginas de los documentos, viendo innumerables avisos de sobregiro y cartas amenazantes de los acreedores. Pero después de tu accidente, continuó Michael, con la voz quebrada, de repente había dinero. Mira este pago del seguro, una póliza de $1 millón que tomó a tu nombre solo 3 meses antes del atropello y fuga. Mis manos temblaron al mirar el documento del seguro. Pero sobreviví. No se suponía que lo hicieras, dijo Michael en voz baja. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobrevivieras al impacto. La traición fue tan profunda que apenas podía respirar. Stephen había intentado matarme por dinero. Y cuando sobreviví, él había actuado como el esposo devoto mientras secretamente restauraba el mismo coche que había usado como arma. Empecé a notar otras cosas, cómo Stephen revisaba el historial de mi navegador, cómo escuchaba mis llamadas telefónicas, cómo siempre parecía aparecer cuando Michael y yo hablábamos en privado. Él sabe que estamos tras él, le dije a Michael una tarde cuando supuestamente Stephen estaba en el trabajo. Necesitamos tener cuidado. Como si confirmara mis temores, encontré una caja oculta en el taller de Stephen más tarde esa semana. Dentro había recortes de periódicos sobre mi accidente, el informe policial con la firma de Carter, exhibida de manera prominente, y un emblema de coche dañado idéntico al del Mustang. Lo más escalofriante de todo era un cuaderno que contenía cálculos, montos de pagos de seguros, gastos del hogar, sin mí en la imagen, y una lista de accidentes potenciales que habían sido tachados hasta que colisión con un peatón fue subrayado. Esa noche, mientras veía a Stephen salir al garaje una vez más, me di cuenta de que estaba viviendo con un monstruo, un hombre que no solo había intentado matarme, sino que podría intentarlo de nuevo una vez que se diera cuenta de que su secreto estaba expuesto. A la mañana siguiente, decidí confrontar a Stephen con lo que sabía. No todo, solo lo suficiente para medir su reacción. Michael estaba en contra, pero necesitaba ver la verdad en los ojos de mi esposo. He estado teniendo flashbacks sobre el accidente, le dije a Stephen durante el desayuno. Ahora recuerdo más detalles. El coche era verde, un modelo clásico. Quizás
Un Mustang. La taza de café de Stephen se congeló a medio camino de sus labios. El informe de la policía decía que los testigos no pudieron identificar el vehículo claramente, dijo con cuidado. Quizás se equivocaron, le respondí, mirándolo. Quizás alguien necesite revisar el caso de nuevo. Stephen dejó su taza lentamente. Han pasado 3 años, Ellie. Qué bien haría volver a desenterrar todo eso. La justicia sería buena. Su expresión se endureció. Deberías concentrarte en tu recuperación, no en perseguir fantasmas. Eso es lo que estoy haciendo, persiguiendo fantasmas. Stephen se apartó de la mesa. Creo que tu medicación está afectando tu forma de pensar. Has estado actuando de manera extraña últimamente, pidiendo que Michael vuelva a casa, revisando archivos antiguos. Así que te has dado cuenta, dije, manteniendo la voz en un tono neutral. Así como he notado tus viajes a medianoche al garaje. El cambio fue inmediato. El rostro de Stephen se sonrojó de rabia. ¿Me has estado espiando? Es difícil no darse cuenta cuando tu esposo se escabulle de la cama cada noche. Se levantó abruptamente. He estado restaurando un coche. Una sorpresa para la graduación de Michael. Ahora lo has arruinado. La mentira le salió tan fácilmente. Casi admiraba su actuación. Un Mustang verde de nieve. Los ojos de Stephen se entrecerraron. Sí, lo compré en una subasta el año pasado. Muéstrame. No está terminado. No me importa. Nos miramos a los ojos a través de la mesa de la cocina. 22 años de matrimonio cristalizándose en este momento de perfecta comprensión. Él sabía que yo sabía. Está bien, dijo Stephen finalmente. Después de la cena, te lo mostraré. Se fue al trabajo sin decir una palabra más. En el momento en que la puerta se cerró, Michael emergió del pasillo donde había estado escuchando. Está mintiendo, dijo Michael. Revisé los registros de la subasta. Ha tenido ese Mustang durante 5 años. Tendrá una historia preparada para esta noche, dije. Y lo hará convincente. Tenía razón. Esa tarde Stephen nos llevó al garaje con el aire de un hombre injustamente acusado. El Mustang brillaba bajo las luces fluorescentes, su parte delantera inmaculada, sin rastro del daño que Michael había fotografiado solo unos días antes. Lo compré el año pasado a un coleccionista en Michigan, explicó Stephen con soltura. Lo he estado restaurando como sorpresa. Se volvió hacia Michael. Para ti, hijo. Sé cuánto siempre has amado este modelo. El rostro de Michael permaneció impasible. Gracias, papá. Stephen nos mostró documentación. Toda ella falsificada, estaba segura, que mostraba la fecha de compra del coche como hace 6 meses. ¿Estás satisfecho?, me preguntó, con un tono desafiante en su voz. Es hermoso, dije, igualando su tono. Extraño. Sin embargo, se parece exactamente al coche que me atropelló. La sonrisa de Stephen nunca vaciló. Muchos Mustangs son de color verde oscuro, Ellie. Era un color popular. Esa noche, después de que Stephen se quedó dormido, Michael vino a mi habitación. Ha cubierto sus huellas, susurró. El daño está completamente reparado. Pero lo sabemos, dije, y él sabe que sabemos. A la mañana siguiente Stephen sugirió que Michael regresara a la escuela temprano. ¿Tienes los exámenes finales que se acercan? No deberías faltar a eso. Preferiría quedarme con mamá, respondió Michael. El tono de Stephen se endureció. Tu madre no está bien. Estoy considerando que la evalúen por delirios paranoides. La amenaza era clara. Si Michael no se iba, Stephen me haría internar. Más tarde ese día escuché a Stephen por teléfono. Carter, soy yo. Tenemos un problema. Ella recuerda el coche. Sentí un escalofrío recorrerme. No solo mi esposo era mi posible asesino, sino que tenía ayuda para encubrirlo. Ayuda que aún lo estaba protegiendo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, noté algo más. Mi frasco de pastillas había sido reorganizado. Revisando las tabletas, encontré algunas desconocidas mezcladas con mi medicación habitual. Stephen no solo me estaba manipulando. Estaba intentando drogarme. Con Michael obligado a regresar a la universidad, estaba sola con Stephen. Mantenía la fachada de un esposo preocupado, pero sus ojos habían cambiado más fríos, calculadores, observándome en busca de signos de una mayor investigación. Hice como si tomara las misteriosas pastillas que había añadido a mi medicación, escondiéndolas en un pañuelo para desecharlas más tarde. En cuestión de días, noté una mayor claridad en mi pensamiento. La niebla cerebral que había experimentado durante meses
No había sido un síntoma de mi condición. Stephen me había estado drogando todo el tiempo. Aprovechando la ausencia de Stephen durante las horas de trabajo, comencé a buscar metódicamente por la casa. En su escritorio de la oficina en casa, encontré un teléfono desechable escondido en un cajón con fondo falso. Los mensajes de texto confirmaron mis peores temores. Está haciendo preguntas sobre el accidente. Stephen había escrito a alguien guardado como «Manténla callada», fue la respuesta. Demasiado en juego. Otros mensajes hacían referencia al plan y al dinero del seguro. Lo más perturbador fue uno de hace 3 años. La noche de mi accidente. Está hecho. No sobrevivirá la noche. Fotografié todo con mi teléfono antes de devolver cuidadosamente el quemador a su escondite. Mi próximo descubrimiento vino de una fuente inesperada. Mi fisioterapeuta, Diane, se había convertido en una amiga a lo largo de los años. Cuando le confié mis sospechas, ella me ayudó a acceder a mis registros médicos completos, no a las versiones redactadas que Stephen había controlado. Tu informe de toxicología de la noche del accidente muestra que te habían drogado, dijo Diane, señalando los resultados. Un sedante, no lo suficiente como para dejarte completamente inconsciente, pero sí lo suficiente como para desorientarte. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Stephen me había drogado, me había llevado a una calle tranquila, luego dio la vuelta en el Mustang para atropellarme. Había planeado mi asesinato para que pareciera un atropello y fuga al azar, pero no contaba con mi supervivencia. Y ahora estaba atrapado, haciendo de esposo devoto mientras buscaba una oportunidad para terminar lo que había empezado. Necesitaba pruebas que resistieran en el tribunal. El coche solo no era suficiente. Había cubierto esas pistas demasiado bien. Necesitaba una confesión. Mientras tanto, el comportamiento de Stephen se volvió cada vez más errático. Instaló cámaras de seguridad en casa, alegando preocupación por mi seguridad. En realidad, eran para monitorear mis movimientos. Comenzó a sugerir unas vacaciones en una cabaña remota que había comprado recientemente. Solo nosotros dos, dijo, su sonrisa no alcanzando sus ojos. Para reconectar, sabía que si iba a esa cabaña, nunca volvería. La confirmación final llegó cuando descubrí documentos de una póliza de seguro de vida a mi nombre, que había sido duplicada después de mi accidente. Stephen ganaría $2 millones y yo moría. Vivía con un depredador que se estaba preparando para atacar de nuevo. Esa tarde, Stephen preparó mi té como de costumbre. Observé desde el otro lado de la cocina mientras él aplastaba algo en la taza antes de añadir agua caliente. Mis sospechas confirmadas, esperé hasta que se dio la vuelta antes de cambiar mi taza por la suya. Este viaje será bueno para nosotros, dijo Stephen, bebiendo sin saber del té drogado. La cabaña es tan tranquila, sin distracciones. Asentí, fingiendo beber de mi taza. ¿Cuándo partimos? Mañana por la mañana, dijo, con los párpados ya pesados. He empaquetado la mayoría de tus cosas. Sin mi conocimiento ni consentimiento, solo otra señal de advertencia entre muchas. Stephen se excusó para hacer una llamada telefónica, tambaleándose ligeramente a medida que el sedante comenzaba a hacer efecto. Me desplacé en silencio hasta la puerta de la cocina. Escuché. Carter, todo está listo, balbuceó por teléfono. Llevándola a la cabaña, mañana, no sospecha. Sí, parecerá un accidente esta vez. Grabé la conversación en mi teléfono con la mano temblando pero decidida. Cuando Stephen regresó, estaba luchando por mantenerse despierto. Creo que me estoy resfriando, murmuró. Me voy a la cama temprano. En 30 minutos estaba inconsciente, la dosis que había destinado para mí volviéndose en su contra. Inmediatamente llamé a Michael, que ya estaba conduciendo de regreso, habiendo ignorado las órdenes de su padre de quedarse en la escuela. Tengo todo lo que necesitamos, le dije. Pero tu padre planea llevarme a esa cabaña mañana. No me dejará salir de allí con vida. Estoy a 3 horas de distancia, dijo Michael, con la voz tensa de preocupación. Puedes llamar a la policía y decirles que mi esposo intentó matarme hace 3 años. Carter enterraría cualquier informe que presentara. Entonces sal de la casa. Ve a casa de un vecino. ¿En esta silla de ruedas? ¿En medio de la noche? Dije amargamente. Me esconderé en la habitación de invitados y cerraré la puerta con llave. Solo date prisa. Pero Stephen se despertó antes de lo esperado, aturdido pero peligroso.
Registró la casa, encontrándome atrincherada en la habitación de invitados. «Abre esta puerta, Ellie», exigió. «No hagas esto difícil». «Lo sé todo, Stephen». Llamé a través de la puerta. «Sobre el accidente, sobre la póliza de seguro, sobre Carter ayudándote a encubrirlo». Hubo un largo silencio, luego una risa escalofriante. «Entonces sabes que no saldrás de esta casa con vida». Lo oí sacar algo de nuestro dormitorio. El arma que guardaba en el cajón de su mesita de noche. El sonido del martillo al amartillar resonó por toda la casa silenciosa. «Michael está en camino», advertí. «Entonces tendré que trabajar rápido», respondió Stephen. La puerta de la habitación de invitados se astilló bajo la patada de Stephen. Se quedó en la puerta, con la pistola apuntándome, un extraño con la cara de mi esposo. «Sube al coche, Ellie», dijo sin emoción. «De todos modos me vas a matar», respondí. «¿Por qué debería hacerlo más fácil?» Stephen dio un paso adelante. «Porque puedo hacerlo rápido o puedo hacerlo doloroso. Tu elección». No tenía opciones reales. Mi silla de ruedas no podía correr más rápido que una bala. Asentí lentamente. «El Mustang está esperando», dijo Stephen con cruel ironía. «¿No es apropiado, crees? El coche completa el trabajo que empezó». Mientras me empujaba hacia el garaje, activé la aplicación de grabación de emergencia en mi teléfono, escondida en mi bolsillo. Lo que sucediera después, habría evidencia. El Mustang brillaba en el garaje como un depredador. Stephen me levantó bruscamente de mi silla de ruedas y me empujó al asiento del pasajero. «¿Por qué, Stephen?», le pregunté mientras él encendía el motor. «22 años de matrimonio. Y tú intentaste matarme». Stephen salió del garaje, conduciendo demasiado rápido por nuestro tranquilo vecindario. La tienda estaba fracasando. Los acreedores estaban llamando. Necesitaba dinero. «Entonces decidiste asesinarme». «Tu esposa». «No era personal», dijo, y casi me reí de lo absurdo. «Me dejaste paralizado». Los nudillos de Stephen se pusieron blancos en el volante. «Eso no era el plan. Se suponía que ibas a morir al instante». Condujimos hacia el campo, las carreteras volviéndose más estrechas y aisladas. Stephen continuó su confesión, aparentemente aliviado de finalmente hablar la verdad. «Carter me ayudó a hacer que pareciera un atropello y fuga. Él enterró la evidencia, asustó a los testigos. Pero entonces sobreviviste». Su voz se endureció. «¿Sabes lo que has sido? Haciendo de marido devoto durante 3 años, dándote de comer, bañándote, mientras miraba lo que mi fracaso me costó». «Pobre Stephen», dije, con mi voz empapada de sarcasmo. «Qué horrible para ti». Me dio una bofetada fuerte en la cara. «Cállate. No tienes idea de lo que he sacrificado». «¿Como las otras mujeres?», pregunté, observando su expresión de cerca. Los ojos de Stephen se posaron brevemente en mí, luego volvieron a la carretera. «¿De qué estás hablando?». «Las investigaciones del seguro. 2 esposas más antes que yo. Ambas murieron en accidentes. Ambos tenían pólizas grandes». Era una suposición, pero la reacción de Stephen lo confirmó. Su rostro se despojó de color. «¿Con quién has estado hablando?», exigió. «Suficientes personas para asegurarte de que nunca te saldrás con la tuya», dije. «Todo está grabado, Stephen. Esta conversación, tu confesión. La evidencia ya está con la policía. La verdadera policía, no tu amigo Carter». Stephen giró el volante de repente, desviándose hacia un camino de tierra que conducía a un denso bosque. Detuvo el coche y se volvió hacia mí, con la pistola en alto. «Estás faroleando», dijo, pero la incertidumbre se deslizó en su voz. «Michael tiene todo», continué. «Las pólizas de seguro, los mensajes del teléfono desechable, tus conversaciones con Carter. Incluso si me matas ahora, nunca escaparás de lo que se avecina». La mano de Stephen tembló. Por un momento pensé que podría apretar el gatillo de todos modos. Entonces aparecieron los faros en la carretera principal. El coche de Michael, seguido por patrullas de policía. Stephen entró en pánico, encendió el Mustang y pisó el acelerador a fondo, girando hacia la carretera principal directamente en el camino de Michael. Grité mientras Michael se desviaba violentamente para evitar chocarnos. Stephen perdió el control y el Mustang se salió de la carretera, estrellándose contra el mismo tipo de zanja donde me había dejado morir 3 años atrás. El impacto me lanzó contra el salpicadero. A través del dolor, sentí una sombría satisfacción por la simetría. Stephen yacía desplomado sobre el volante,
con sangre goteando de su frente. No, muerto inconsciente. La justicia no sería tan misericordiosa como para dejarlo escapar de lo que se venía. Manos me sacaron de los escombros, las manos de Michael, suaves y desesperadas. Detrás de él, los oficiales esposaron a Stephen, mientras recobraba la conciencia. «Mamá, ¿estás bien?», Michael preguntó, acunándome contra él. Asentí, observando cómo Stephen era colocado en un coche de policía. Nuestros ojos se encontraron a través de la ventana. Sin remordimientos, solo rabia por haber sido atrapado. «Detective Williams», una oficial se acercó a nosotros. «Hemos arrestado a Carter también». La evidencia que proporcionó su hijo fue convincente, pero la confesión grabada de su esposo lo sella. Mientras llevaban a Stephen, no sentí triunfo, solo un profundo vacío. El hombre al que había amado durante más de 2 décadas nunca había existido. En su lugar había un depredador que solo me había visto como un medio para un fin. Pero había sobrevivido. 2 veces ya. Me había negado a ser su víctima. 6 meses después, me senté en la sala del tribunal mientras el jurado pronunciaba su veredicto. El rostro de Stephen permaneció impasible mientras se pronunciaba culpable en todos los cargos: intento de asesinato, fraude de seguros, obstrucción de la justicia. Carter recibió un veredicto similar en un juicio separado, su carrera y libertad destruidas por su lealtad a un asesino. La investigación había descubierto más horrores. La primera esposa de Stephen no había muerto en un accidente de natación como se había informado. Su novia de la universidad no se había suicidado. Ambas muertes habían financiado sus negocios y estilo de vida, con Carter ayudando a cubrir sus huellas. Testifiqué contra mi esposo mirándolo a los ojos mientras describía el momento en que me di cuenta de que el hombre que compartía mi cama había intentado matarme. A lo largo del juicio, Stephen nunca mostró remordimiento, solo enojo por haber sido atrapado. Mi terapia física continuó con un renovado propósito. Aunque nunca volvería a caminar, había recuperado algo más importante: mi poder. Regresé a la fotografía, documentando mi viaje y las historias de otros sobrevivientes de violencia doméstica. Michael se graduó de la universidad y se mudó de nuevo a casa temporalmente. Nuestra relación se volvió más fuerte a través de la experiencia que habíamos compartido. Juntos, vendimos la casa y el taller de autos, utilizando los ingresos para establecer una fundación para sobrevivientes de violencia de pareja. A veces, tarde en la noche, todavía me encuentro mirando por las ventanas, vigilando sombras. El miedo puede que nunca desaparezca por completo, pero tampoco mi determinación. La semana pasada, recibí una carta de una mujer cuya historia resonaba con la mía. Un accidente sospechoso, un esposo controlador, pruebas acumulándose. Ella había oído hablar de mi caso y se puso en contacto para pedir ayuda. Cogí mi teléfono y marqué su número. Esta vez, yo sería quien respondiera a la llamada de auxilio. Algunos monstruos se esconden a plena vista, pero no son invencibles, y nosotros tampoco. Ese es el final de la historia de Eleanor. ¿Qué habrías hecho si descubrieras que tu pareja estaba ocultando un secreto tan devastador? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te conmovió, suscríbete para más historias como esta. Ahora, haz clic para descubrir nuestra próxima narrativa cautivadora.